Bueno, acá son dibujos que ellos hicieron en TuxPaint. La herramienta que creo que ya hay algunos compañeros que mostraron. Tiene sellos, pueden dibujar ellos directamente, pueden usar la magia. Lo bueno acá es de que no era simplemente sacar sellos y usar la parte de magia, sino ubicarse en la época, o sea, no poner cosas descontextualizadas. O sea, por ejemplo, si tenían que representar su vivienda, bueno, ver según la época que no podían poner, por ejemplo, una carpa de tela, porque ahí hay unas carpitas de tela que ellos las sacan y las ponen. Hacerles observar que eso no era lo que se veía en la época. Entonces, por ejemplo, ahí en el Neolítico ya vemos, allí se usaron unas casitas que son de madera, bueno, las aldeas, y acá abajo hay una carpita de esas de tela, pero le hicieron alguna variación, la convirtieron en cuero, le hicieron alguna cosa como para cambiar, no era exactamente como tomaban los sellos desde el programa. O sea, dibujar, pero cuando iban dibujando pensando la historia, ¿verdad? Acá creo que es una de las cosas que siempre recalcamos, que es muy importante la intervención docente. O sea, acá es muy fácil para los chiquilines, lógicamente, ya que tienen, como decía Mireya, tienen sellitos, ellos les encanta y miramos un dibujo, a veces está precioso, pero muchas veces solo miramos las láminas y no miramos el contenido, que de ahí viene el gran problema, que aunque sean chicos del liceo, sabemos que cuando arman un paisaje, por ejemplo, ellos a veces mezclan los tipos de animales sin pensar de que si en ese paisaje hay ese tipo de animales o no. Un caso, por ejemplo, que le habíamos pedido era para la ubicación de Egipto, que hicieran una imagen, y ellos ahí utilizaron, o sea, cosas que realmente no existían en Egipto. Entonces les hicimos pensar, bueno, ¿qué es lo que hay? Y buscar información, porque ellos antes de dibujar tienen que buscar la información. Saben que, por ejemplo, como decía ella, aparecen las carpas, pero tela, varios dibujos tenían todas las carpitas, varias carpitas, bueno, pero había tela en esa época, o sea, hacerlos pensar a los chiquilines y hacerlos modificar, lógicamente, ¿no? O hacer de nuevo los dibujos. Pero es muy importante esta parte, ¿no? Que el docente intervenga, a pesar de que parece que, bueno, tienen todo ahora para dibujar, los dejamos y ya está. Luego estos dibujos que guardaban, TuxPaint lo que tiene que está en forma independiente, funciona en forma independiente en la máquina. Lo que se guarda en TuxPaint se guarda en TuxPaint, no lo puedo guardar en las carpetas de la máquina, ¿verdad? Como del sistema. Entonces tienen que hacer capturas de pantalla y esas capturas de pantalla después las llevan a texto si quieren ponerlas. Incluso las usaron después, ahora que estamos trabajando con presentación de diapositivas, también usaron algún dibujo que ya habían hecho o usan. Bueno, ahí tenemos, con el procesador de texto trabajamos también con tabla. Y lo interrelacionamos también con la parte de internet, correo electrónico, que hoy hablamos, que ellos conocen mucho el Facebook, el Metroflog, y correo electrónico tenían unos cuantos, pero algunos no. O sea que tuvimos que hacer un correo electrónico personal de cada uno y también se hizo un correo de la clase donde ellos me envían, es decir, cuando terminan un trabajo me lo envían a mí a ese correo y ahí yo le hago la devolución, o sea, lo que veo en ese trabajo, si está bien, si tiene algo que modificar, si tiene algo que complementar o mejorar, bueno, para hacer un uso fluido del correo. Se hicieron, como tengo uno para los 3 primeros, se hicieron etiquetas y grupos y bueno, y ahí van llegando los correos. Otra cosa que también quisimos que ellos aprendieran a usar archivos adjuntos. El 95% no sabía lo que era un archivo adjunto. O sea que aprendieron a enviar archivos adjuntos y también a modificar. O sea, le mandé una planilla donde tenían que poner datos personales y, por supuesto, tienen que guardarla para después enviarla, porque si no la guardan en su máquina y después la envían vacía. Esa era otra cosa que tampoco sabían hacer, es decir, recibir un documento en un correo, modificarlo y luego volverlo a enviar. A ver, uno de los detalles que se olvidan es que cuando ellos bajan el documento lo tienen que guardar en la máquina, o sea, llenar la ficha, por ejemplo, como decía ella, y después enviarlo. Y ese detalle... Eso les costó bastante, claro. O sea, modificar un documento y volverlo a enviar. Otro programa que usamos de la XO desde principio de año fue el laberinto, o sea,
Cuando no teníamos sala, principalmente en esa hora de la semanal trabajábamos con la XO y bueno, hicieron mapas conceptuales y semánticos sobre neolítico, paleolítico, Egipto, bueno, según coordinábamos con la profesora. Y es muy bueno porque pueden llevar imágenes, buscar en internet información y bueno, y aplicar los conocimientos que ellos tienen. Otro programa que también usamos del XO que les gusta mucho es el Phototoon, donde se traen imágenes desde internet y luego se pone el diálogo, están los globitos ahí para hablar, susurrar, hablar fuerte y la parte donde habla el narrador. Actualmente estamos haciendo una experiencia con el Phototoon donde están haciendo una fotonovela. Que les ha gustado mucho, no trajimos eso porque no lo hemos guardado, pero se engancharon, se sacan fotos con la XO entre ellos, porque siempre trabajan en grupo, ¿verdad? 3, 4, y bueno, y con esas fotos que se sacan entre ellos armaron una historia, que les gustó mucho y queda muy bueno. Y en ese caso también era sobre Roma. No sé, a ver si se... Otro programa que usamos fue el Memorice, que también, todo relacionado con todo lo que van trabajando con Claudia, ellos armaban, es un programa que se ponen imágenes y luego la imagen hace par con el texto. No sé, creo que es muy sencillo, pero tienen que buscar información y hacer los pares correctamente. Acá lo importante es ver que a veces pensamos en este tipo de programa y pensamos que solamente para niños de primaria. Sin embargo, se lo puede utilizar en cualquier nivel, ¿no? Porque depende del tema. Lógicamente que acá estamos con un tema de historia, como para afirmar ese tema y aplicar el conocimiento, se le puede usar al nivel que sea. O sea, no porque el programa sea sencillo es para tal nivel. Digo, lo importante es explotar al máximo todo lo que tienen las máquinas. Una cosita que surgió con inglés, por ejemplo, en la XO hay un programita que usan en primero que se llama Hablar con Sara, que se le puede cambiar el idioma. Entonces la profesora de inglés, en alguna coordinación que hicimos, le mostramos que podía usar, cómo lo podía usar ese programa, porque se le cambia el idioma. Entonces ella decía que le facilitaba en cuanto a la pronunciación, porque de pronto en la casa ellos, uno escribe una palabra debajo y cuando hace enter, hace clic, el programita habla en el idioma que yo elegí. Entonces en ese aspecto le servía a los chiquilines para luego en su casa ver cómo se pronunciaban las palabras. Es en el caso de inglés. En lo que tiene que ver con las páginas también, les dimos algunas páginas preseleccionadas que ellos podían ver algunos videos, información. Bueno, ya lo sabemos, el tema de poder ver en imágenes. Por ejemplo, ahora que estamos en Roma, estamos trabajando, por ejemplo, hay excelentes reproducciones de la ciudad de Roma, los distintos sitios que había, lo que tiene que ver con el Coliseo, en fin. Entonces, bueno, por ese lado también... también guiando a partir de una serie de preguntas los distintos videos para que ellos fueran obteniendo la información que nosotros queremos y no sea simplemente verlo y reelaborarlo, ¿no? Para eso usamos el blog del liceo. En el blog se pusieron todos los hipervínculos y ellos acceden desde ahí mismo. Lo mismo que cuando alguna actividad del XO no la tenían, se ponía en el blog para que ellos desde allí mismo la bajaran. Otra experiencia que hicimos fue con el tema, la historia de la informática, que es uno de los temas de curricular. Recurrimos este año a un video que hay, que es con dibujitos animados, porque la historia de la informática a veces resulta aburrida, no les gusta mucho igual. Entonces, con un video que hay en YouTube, que se bajó de allí y se puso en el blog, porque el problema a veces con los videos es que si los ven directamente de la XO o los veíamos directamente en la sala, se cortan y demoran. Entonces, un recurso es bajarlo y ponerlo directamente en el blog del liceo o blog de la clase que tengan, y desde allí se ve bien, digo, no se corta, lo pueden ver todos, pueden escuchar. Y bueno, y en base, por ejemplo, a ese video de la historia de la informática, ellos armaron después una presentación de diapositiva con los datos que iban escuchando en ese pequeño video que era con dibujitos animados, muy lindo. También algunos, creo que Mireya había mostrado hace unos minutitos, algunos juegos también didácticos, ¿no? Que daba la pista y ellos tenían que ir poniendo cuál era la palabra correspondiente y los iba ayudando si faltaba, en fin. También siempre referido a contenidos históricos, ese mismo, ¿no?
Sí, ese es el que tienen que elegir la correcta y antes estaba el que de las distintas palabras. Tenemos que contar lo del libro que hicieron. Este es muy parecido al que decíamos que armamos en la XO, que es un juego de buscar el par. Y acá, por ejemplo, tienen que trasladar las piezas, pero teniendo el conocimiento de historia, ¿no? Y hay muchísimos, o sea, hay páginas que tienen muchísimos juegos y eso ayuda, lógicamente, al conocimiento a los alumnos. Bueno, seguimos un poquito, bueno, los recursos utilizados. Acá lo que nosotros queríamos hacer justamente era esa interacción, usar la sala con las máquinas que hay en la sala y las XO, o sea que se pudiera usar los dos tipos de máquinas, ¿no? Con los grupos que se trabajaba en primer año. No sé si algo más de acá. No, en cuanto a algo que comentaron los compañeros, creo que de Colonia, no recuerdo quién fue, que les costaba llevar la XO. Bueno, en un principio, todos los días, una lista con los nombres, quién trajo la XO, porque al principio lo que yo noté es que tenían vergüenza de ir con la XO al liceo, los de primero. Les parecía que si iban con ese objeto verde chiquito, los demás se iban a reír. Pero en realidad, bueno, después se acostumbraron y la usan. Incluso en la sala de informática, en la hora de talleres, que a veces la conectividad no es muy buena, alumnos de otras clases vienen y se han familiarizado con la XO y usan internet desde ahí mismo. O sea que se ha popularizado. Y como evaluación ellos han hecho revistas de cada uno de los temas. Por ejemplo, este es de Egipto, o sea, fueron bajando información, hacían los dibujos en TuxPaint, como habíamos dicho, y ahí fueron armando. Este es un ejemplo, todos los grupos se les pidió una. Acá, por ejemplo, sí, como trabajo final de procesador de texto, una revista que comenzaron haciéndola y yo les decía que era un libro aburrido, porque habían puesto solo texto, y todo lo que aprendieron de imagen, de formato, bueno, que lo aplicaran, y luego quedaron revistas más atractivas, y bueno, y otros lo hicieron con presentación de diapositivas. También estamos haciendo la experiencia cuando estamos en el salón con Scratch, haciendo animaciones. Eso les encanta. Y bueno, estamos incursionando en algunas oportunidades con ese trabajo. Y podríamos contar, tal vez a modo de finalización, que también vamos a seguir con este trabajo de coordinación de todo el año, con las actividades evaluatorias, las de fin de año, que también, en este caso, trabajamos con idioma español también, entonces, bueno, según distintos niveles, ¿no? Pero vamos a trabajar básicamente con un texto, con contenidos históricos, que, bueno, lo vamos a trabajar desde los distintos lugares, ¿no? Yo voy a ver la información, cómo lo relacionan, si lo ubican, en fin, después la profe otras cosas, la profe de español va a buscar las cosas los elementos que necesita el texto, también de búsqueda de información para elaborar una breve presentación en PowerPoint, y bueno, así también para que ellos vean lo importante que es el tema de que coordinamos. También vamos a tener algunas pautas de evaluación comunes, ¿no? Por ejemplo, la importancia del cuaderno, la importancia del trabajo previo, ¿no? De cumplir con todas las actividades, y bueno, nos parecía importante también, porque a ellos les cuesta un poco eso, bueno, es historia, es español, ¿por qué me corregí las faltas si esto es historia y cosas por el estilo? Entonces, bueno, y además verlo, es muy importante saber para ellos que coordinamos, que tenemos más o menos los mismos criterios, que les exigimos lo mismo. Por ahí hablaban del tema de la entrega de tareas. Me hago cargo como profesora, que a veces los profesores no somos todos los sistemáticos que deberíamos de ser en el pedido de tareas, y capaz que en cierta medida eso hace que a veces no tengamos la entrega de todas las tareas que deberían. Entonces también por ese lado es una de las cosas que priorizamos desde las 3 asignaturas en este caso. Entonces juntas, la unión hace la fuerza, ¿no? Bueno, muchas gracias.